Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar un poco de lo que tiene que ver con preparación madera, comenzando con la plantación y la playa de madera. Sabemos que dentro de las etapas de fabricación de papel, la etapa primera, que es preparación madera, involucra operaciones en la plantación, la entrada de la materia prima, en este caso la madera, a la fábrica, el almacenamiento de troncos, el descortezado, el chipeado, la clasificación de los chips y el almacenamiento de los chips. Todas estas operaciones las vamos a ver rápidamente dentro de este bloque de preparación madera. Bueno, esta gráfica nos indica las diferentes corrientes de madera en diferentes formas que se mueven dentro de la fábrica. Es posible y casi seguro que la fábrica tenga plantaciones propias. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con las plantaciones propias, con el área forestal de la empresa, va a seguir las etapas de corte, el transporte de la madera a la fábrica, la recepción y el almacenamiento en la playa de madera. Pero es posible que también se compren troncos de terceros, o sea, de otros forestadores, y entonces esos troncos comprados se van a transportar a la fábrica y también van a ser recepcionados en la fábrica y almacenados en la playa de madera. De ahí los troncos van a ir a la etapa de descortezado, o sea, la separación de lo que sería la cáscara, la corteza del árbol, y una vez descortezados van al chipeado, al almacenamiento de los chips. Los chips almacenados van a una etapa de clasificación, ¿sí? Pero también es posible que la fábrica compre chips de aserraderos. Entonces los chips de aserraderos van a ser también almacenados en alguna zona de la fábrica y también van a pasar a la etapa de clasificación. En esa clasificación se van a separar lo que se llaman los sobretamaños, que son tamaños más grandes que lo requerido, los aceptados, que son los chips que tienen el tamaño requerido, y los finos, que son inferiores al tamaño requerido. Los sobretamaños, ¿sí?, van a ser rechipeados y después de ese rechipeo van a volver a el almacenamiento, la clasificación, y lo que ya no se rechipea o el sobretamaño que tenga un tamaño exagerado, que tenga nudos, que no sea bueno para la cocción, puede ir a formar parte de la pila de residuos de madera. Dentro de la clasificación dijimos que vamos a tener el aceptado, que va a ir al almacenamiento de aceptados, que son los que van a ir finalmente al proceso de pulpado. Y los finos, que son los más chicos, que pueden estar formados por pin chips, que son como palitos de fósforo, o polvillo, o acerrín, va a ir a la pila de residuos. En esa pila de residuos también se va a juntar el residuo de el descortezado, ¿sí?, que es la corteza, que también en general va a ir a formar parte de la materia prima que alimenta la caldera de biomasa. Pero también hay otra posibilidad dentro de esta caldera de biomasa, que es trabajar con leña comprada. O sea que hay tres corrientes posibles de compra: troncos, chips y leña, que van a entrar a la fábrica, y además de los chips de las propias plantaciones. Entonces, ¿cuáles son las operaciones de la plantación a la fábrica? El volteado, el desrame, la medida, el troceado, la carga, el transporte, la pesada en la entrada de la fábrica y finalmente la descarga en la playa de madera, ¿sí? Lo que es volteado es lo que usualmente se llama la cosecha, ¿sí? El volteado, el derrame, la medida y el troceado que se hacen en la propia plantación.
Ahí vemos una operación manual en la cual con una motosierra se está realizando el volteado, el derrame, o sea, el corte de la parte superior, la medida y troceado, que en general se realiza para que entre en el vehículo que va a transportar los troncos a la fábrica, y ahí la carga, y en la entrada de la fábrica se realiza el pesaje y finalmente la descarga. Ahora bien, hay operaciones automatizadas en las cuales el volteado, derrame y apilado se realiza todo con una sola máquina. El arrastre, la carga, el de los troncos, el transporte a la fábrica, la pesada en la entrada de la fábrica, y bueno, y ahí ya va a ir a la descarga, que puede ser directamente, puede ser a la playa de madera o alimentar directamente los descortezadores, y sigue con las operaciones de descortezado, chipeado, clasificación y almacenamiento de chips. Ahí tenemos un esquema de operación de volteado, derrame y apilado con una máquina especial, el arrastre, la carga de los camiones, el pesaje a la entrada de la fábrica y finalmente la descarga con el descortezado, chipeado, pila de chips, etc. Ahora bien, dependiendo del tipo de proceso, podemos tener una variante, y es que existe un proceso de pulpado, que es el proceso de pulpado mecánico a la piedra, que utiliza troncos, que ya sea atmosférico o presurizado, realiza el pulpado con troncos y no con chips. Entonces, en este caso se realizan todas las operaciones, pero no la de chipeado, a diferencia que de la pulpa química o la pulpa mecánica con refinadores, que sí o sí requieren del chipeado y la clasificación. Bueno, vamos a ver algunos equipos relacionados con la cosecha. Por ejemplo, ahí vemos para corte y derrame estas máquinas que son totalmente automatizadas, en este caso con ruedas. Vamos a ver que dependiendo del terreno pueden tener diferentes tipos de asentamiento. En este caso, cortes de árboles largos en pendientes moderadas. Fíjense que tiene como una oruga en vez de ruedas. Los camiones cargadores tienen incorporada la grúa dentro del propio camión. Entonces el brazo, la grúa, va a levantar los troncos y los va a acomodar directamente en la caja del camión. Son los que se llaman los forwarders. Bien, de todo esto que estamos viendo en esta etapa de preparación